¿Qué estudios tiene respecto de los efectos negativos o positivos que se pueden provocar al disminuir de 45 a 40 horas semanales la jornada? Y se lo pregunto en el mismo ánimo que se lo pregunté también. Alerta de spoiler, ningún estudio, te lo aseguro. Pero es del otro lado al ministro del Trabajo. Le pregunto súper en concreto, ¿tiene algún estudio que respalde que no va a provocar efectos negativos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas? Porque hay trabajos, y usted bien lo sabe, que no son reemplazables en menos horas. Hay trabajos que se llaman de alguna manera de permanencia, de estar en el lugar, de atender gente. Entonces mi pregunta es, ¿qué estudio tiene? Claro, un garzón, por ejemplo, un camarero en un restaurante, le bajan la jornada laboral a la empresa y la empresa probablemente va a tener que poner un turno extra. Entonces no es como que puede decirle, ay, ándate antes una hora. No funciona así, tienen que hacer turno. Que a usted le permita determinar cuántos puestos se perderían, cuántas empresas podrían cerrarse. ¿Tienen algún estudio así? Sí. Mira, nosotros en este momento, yo te mentiría si dijéramos, nosotros en este momento tenemos un estudio de impacto absoluto de lo que va a significar. Nada, no tienen nada. Entonces, esto es lo que nos impacta. O sea, esto que hace 4 años, cuando estaban empujando esta ley de 40 horas que se acaba de aprobar, y no tenían absolutamente idea de qué iba a pasar. O sea, simplemente voy y empujo una hueá porque suena bonito, y ya, y si después tiene consecuencias, bueno, veremos, po. Pero no tienen ni puta idea de las implicancias que las decisiones tienen. Y esto es lo preocupante, y esto es lo que tenemos que mirar. Cuando hacen una ley, hay que ver, ok, hicimos esta ley, ¿qué puede pasar con esto? Y no solo eso, después de que hicimos una ley, hay que revisar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos, ¿verdad? Para ver si valía la pena hacer esa ley, o si mejor tiramos para atrás y la derogamos o la mejoramos o algo. En Chile no hacemos nada de eso. Ni estudiamos los efectos que las leyes pueden tener, ni después de pasado cierto tiempo evaluamos qué fue lo que pasó con esas leyes. Por ejemplo, todas las reformas de Michelle Bachelet. Todas las reformas de Michelle Bachelet que fueron un desastre, hicieron pico la economía, y no solo la economía, la reforma tributaria hizo pico la economía, pero tenéis la reforma educacional que hizo corneta la educación. Entonces, y la reforma del sistema político, cuando sacaron el binominal, que hizo corneta el sistema político, y ahora tenemos todo fragmentado y no hay forma de sacar una puta ley. Entonces, el problema en Chile es este: no hay evidencia técnica respecto de las leyes que se impulsan, y una vez que se impulsaron esas leyes tampoco hay una revisión para ver qué fue lo que pasó. Y con los candidatos que tenemos para la presidencia tampoco se ve que eso vaya a pasar. No es como que si sale, por ejemplo, Evelyn Matei, ella va a tirar para atrás o a derogar las reformas de Michelle Bachelet. Al menos no es lo que hemos escuchado. No hemos escuchado a ninguno decir vamos a bajar impuestos o vamos a retrotraer la reforma de Bachelet de educación para que los colegios puedan seleccionar. No lo vemos en el debate público. Capaz que más adelante sale, por ahora no. Para el país, ¿cuántas empresas en concreto se van a cerrar, o cuántas empresas se van a abrir, o cuántos empleos se van a cerrar, o cuántos empleos se van a abrir? Lo que nosotros tenemos en... ¿Y sabes por qué? Porque no te importa. Ese es el problema. A ti no te importa cuántas empresas van a cerrar. A ti lo que te importa es el titular. Sacamos una ley para bajar las 40 horas. Y eso, impulsar tu carrera política, la reelección, seguir chupando de la teta, seguir viviendo a costa nuestra como millonaria. Eso es lo que te importa. No te importa el efecto que pueda tener. Y por eso no lo sabes. Porque con la plata que tienen, cuando esta era diputada, ahora es presidenta de la Cámara, pero con la plata que ustedes nos sacan y con lo que ustedes gastan en asesores, porque a estos buenos les pagamos 7 palos mensuales, pero además se gastan como 11 palos más o menos en asesores. Con estos asesores que tienen, podrían mandar a hacer estudios perfectamente de impacto para saber cuántas empresas van a quebrar. Y no hacer ley y decir, ay, la verdad es que no sabemos, pero bueno, nosotros pensamos que va a ser bueno. ¿Por qué no mandan a hacer un estudio y hacen las weas con evidencia técnica?
este momento, Mónica, es los impactos que ha tenido, por ejemplo, en distintos países del mundo y particularmente lo que nos ha dicho la OIT del No. Correlación no implica causalidad. Lo que ustedes hicieron fue mirar que en los países OCDE, países más ricos que nosotros, han empezado a hacer este tipo de reformas y han bajado la cantidad de horas máximas que la gente trabaja. Lo que no te dicen es que la mayoría de estos países ya trabajaban menos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un país donde se genera riqueza, donde las empresas ganan plata y donde están cada vez produciendo más, las empresas necesitan contratar gente. Están todo el tiempo buscando cómo contratar gente. Esto es oferta y demanda. Si tú tienes un mercado donde necesitas un programador, por ejemplo, y tenés 10.000 programadores porque están todos sin pega, tú podés decirles, ¿sabes qué? Vais a tener que trabajar 50 horas al día, sin feriado, no sé qué, y alguno de esos 1.000 va a aceptar. Si tú necesitas un programador y no hay, básicamente lo que tienes que hacer es subir los sueldos, tienes que mejorar las condiciones laborales para intentar que un programador que ya está trabajando en otra empresa se venga a la tuya. Entonces, esto de las horas y de los sueldos en los países ricos, no es que los países ricos se hayan hecho ricos o hayan mejorado sus condiciones a los trabajadores porque hayan hecho este tipo de reformas. No, ya eran ricos y como se están enriqueciendo en el proceso mismo, pueden mejorar las condiciones de sus trabajadores. De hecho, en muchos de los países desarrollados ni siquiera hay sueldo mínimo. En Finlandia, en Dinamarca, en Suecia, no hay sueldo mínimo, no existe el mínimo. Nadie gana un sueldo mínimo en esos países. Y los trabajadores son libres de negociar con las empresas porque hay muchas empresas que están ganando plata y cada vez necesitan contratar más gente. Entonces la negociación es libre y los sueldos suben en ese contexto. Pero estos pueden creen que ellos por ley pueden transformar la realidad. Si fuera así, pongamos el sueldo mínimo a 2 millones y bajemos la cantidad de horas laborales a 20 de la semana. Si fuera solo un tema de decreto y por ley, ¿por qué no? Impacto en materia de salud mental, la reducción de la jornada laboral en distintos lugares del mundo donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo respecto de lo que significa para el Producto Interno Bruto de los países reducir la jornada laboral a propósito de el costo en materia de salud mental. Los países que tienen más... ¿Sí? Sí, pero en una situación económica que usted, no solo usted, sino que muchos en la oposición y también incluso en el gobierno han calificado desde mala a complicada. Usted misma y otros han hablado de tiempos peores, haciendo como el cambio del lema que había presentado el presidente Sebastián Piñera en campaña. O sea, todos dicen que la situación económica no es la que debiera ser, no es óptima. Y usted me acaba de decir que no tiene ningún estudio que permita afirmar cuál es el impacto en pequeñas y medianas empresas del proyecto de ley que ustedes plantean. Es responsable, sin saber cuál es el impacto en puestos de trabajo y en empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, porque sabemos que otra cosa son las más grandes. ¿Es responsable plantear un proyecto sin saber cuál es el efecto concreto que puede tener en empleos y en empresas, sobre todo en este tipo de situación económica que no es de bonanza? Sí, mira, yo creo que nosotros lo que hemos hecho, Mónica, y en eso es muy importante plantear, lo que nosotros hemos planteado y hemos recogido es precisamente las consecuencias de lo que la OIT perspectiva respecto del impacto que tiene reducir y mejorar las condiciones en la salud mental de los trabajadores cuando se reduce la jornada laboral. Mejorar la expectativa y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras en una zona. ¿Cuánto mejora la calidad de vida de los trabajadores no tener pega? O sea, si tú haces una reforma para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y los trabajadores y sube el desempleo, ¿eso mejora la calidad de vida de los trabajadores? ¿En qué mundo viven? O sea, tú tienes que tener un mercado laboral que sea sólido. Y en Chile no lo tenemos. Tenemos un 30% de informalidad y un 9% de desempleo. Tenía un 40% de la gente que o está informal o no tiene pega. Entonces, ¿cómo tú crees que algo
que puede impactar de forma negativa en una situación que ya es mala, no va a impactar negativamente la calidad de vida de las personas que tú estás buscando beneficiar. O no lo entienden, o yo creo que es peor, lo entienden, pero lo hacen igual, porque en el fondo lo que decía antes, ellos buscan perpetuarse en el poder independientemente de si las medidas que impulsan son buenas o malas. Después vamos viendo, después vemos, ahí vemos. Lo que importa es el titular. Pero ¿cómo no vas a entender que alguien se quede sin pega es peor a que alguien trabaje 45 horas a la semana? No, es que, ¿cómo razonan? Sociedad que está en perspectivas de desarrollo trae impactos positivos, por ejemplo, en el No Producto saben Interno cuáles Bruto son. de los países. Pero no saben cuáles son. Usted misma me decía, no sabe Sí, cuáles por son en ejemplo, empleo y en trabajo. Sí. No. Exacto, porque se lo digo, diputada, porque al final acabamos de conversar hace... Perdón, diputada, acabamos de conversar hace algunos días con el ministro del Trabajo. Sí, pero es que, ¿sabe por qué se lo digo? Porque vi la entrevista. Sí, la vi. Él no sabe, usted no sabe. Perfecto, sí. Todos conversan sin saber cuáles son los efectos de sus proyectos. No, pero es que es imposible hacer una medición del impacto de algo que no está aplicado, pues, Mónica. O sea, lo que tú haces son proyecciones. No puedes tener proyecciones, no puedes tener algo. Proyecciones sobre Chile, no sobre Holanda. Proyecciones, agarra esos 11 palos que te pagamos para tus asesores y que hagan una puta proyección. No es tan complicado de entender, hasta Mónica Rincón lo entiende, po. Lo mínimo es tener una base técnica para proponer una reforma. Decir, mira, hicimos un estudio, nos dimos cuenta de que si bajamos la cantidad de horas semanales, esto va a aumentar el empleo en un 2%, que después, bueno, es una proyección, como ella dice, entonces a lo mejor no era un 2, era un 1,5 o era un 1, pero que te aumentaba el empleo. Pero si tú haces un estudio y te das cuenta de que te reduce la capacidad de las empresas de crear riqueza y de crear empleo, entonces decís, bueno, a lo mejor no lo hago. Para eso uno hace un estudio previo. No, sin ningún estudio. Tira una reforma y el día de mañana vemos qué pasa, ahí vamos chuteando. Así no es. No sobre otros países comparables. En eso hay perspectivas. O sea, lo que tú haces son proyecciones. Y eso es lo que te quiero responder. Por ejemplo, en el caso de la OIT perspectiva que puede haber una reducción hasta de un 4% del Producto Interno Bruto en relación a la disminución del gasto en enfermedades de salud mental cuando cuando se presentan pregunté los efectos negativos por proyección. Eso es falso. Los estudios que hacen desde la OIT es agarrar a los países OCDE, que como decía son países ricos, y lo que han visto es que en el mismo periodo en donde han impulsado políticas como esta, ha ido bajando también, en periodos largos de tiempo, puede que haya ido bajando un poco la inversión por ejemplo, en salud mental. Pero eso es porque los países se van enriqueciendo, van mejorando sus condiciones de vida, no por la reforma. O sea, correlación no implica causalidad. Que en el mismo periodo en donde haya bajado un poco ese gasto se haya hecho esta reforma, no implica que por la reforma, países que ya eran ricos, que estaban produciendo mucho, haya mejorado la calidad de vida de sus trabajadores. De efectos negativos. Pues, no de los positivos solamente. Proyección de efectos negativos, sí, 4% de me dijiste efectos positivos, efectos positivos y efectos negativos. Yo estoy planteando, por ejemplo, un efecto positivo. ¿Y cuál es el negativo? Efecto positivo. Por ejemplo, en relación a los efectos negativos, nosotros le hemos preguntado a las pymes, y de hecho hemos estado conversando con algunas de las asociaciones de las pymes, y ellos perspectivan que efectivamente podrían tener algunas dificultades en la implementación inicial del proyecto. Bueno, no lo saben específicamente ellas ni siquiera. Pero entonces estamos legislando sin saber. ¿Cómo se legisla sin saber el efecto negativo? No entiendo. Es que de los dos lados no lo entiendo, honestamente, Mónica, se lo digo francamente. No. De acuerdo, lo que te estoy diciendo es que no tienen el dato concreto. Nosotros tampoco lo podemos tener en lo específico. Lo que estamos diciendo es que la implementación de las pymes tiene que ser un proceso progresivo. Y ellos lo que nos dicen es que ellos están disponibles. Siempre hacen esto, que sea progresivo. Igual que la subida del sueldo mínimo que hicieron ahora, con un subsidio durante un tiempo, entonces es progresivo para las pymes. Como si eso, o sea, claro, es mejor que sea progresivo que no sea progresivo, sí, pero eso tampoco te cambia toda la realidad. O sea,
la pyme que le cuesta pagar el sueldo mínimo, le dan un subsidio el primer tiempo y en un año va a tener que estar pagando igual el sueldo más alto. Entonces, en un año va a estar vendiendo más esa pyme y parece que no, parece que la economía no va a mejor. Entonces, ¿por qué esa pyme el día de mañana va a tener una situación donde va a poder enfrentar esto? Es posible que muchas pymes al principio, con el subsidio y todo, no sé qué, más o menos vayan jugando y después se van a ver muy complicadas. Entonces, las pymes y todas las empresas no son las pymes, o cierran o tienen que reajustar. ¿Cómo reajustan? De dos maneras. Bajan salarios o bajan algunos beneficios para los trabajadores que tienen costo para las empresas. Entonces, nivelan o netean el costo por ese lado, o suben el precio de los bienes y servicios que nos venden las empresas a todos nosotros. Entonces, al final, estas subidas de sueldo mínimo, estas bajadas de hora, todo esto le implica gasto para la empresa. Cuando no está acompañado por una mayor producción, una mayor productividad, lo terminamos pagando los usuarios. Entonces, estos hueones que viven a costa nuestra hacen este tipo de medidas sin importarles el costo y lo terminamos pagando nosotros. Bueno, Carol Cariola no es que sea una lumbrera, sabemos que es una diputada bastante mediocre, una persona que cree que en China no hay dictadura, o en Venezuela, o en fin. Claramente no es alguien que podamos tomar como un referente de inteligencia, pero es la presidenta de la Cámara hoy en día y está ahí haciendo leyes. Esto es algo que a todos nos debería preocupar. Espero que te haya gustado mucho este video. Por favor, dale like, compartir y suscribirse al canal.